compartir la pantalla con el tema de electromagnetismo. Hace muchos años se pensaba que el tema de electricidad nada tenía que ver con el tema de magnetismo. Tanto es así que hay muchos libros de física de hace 80 años en la cual se estudia por separado todos los fenómenos de tipo magnético, atracción de metales, polo norte, sur, etc. Pero sin embargo, desde las experiencias de Oersted, esto ha cambiado. Vamos a ver que el magnetismo no es otra cosa que movimiento de cargas eléctricas. Por eso que ahora se habla de electromagnetismo, porque como reitero, el magnetismo se origina por el movimiento de cargas eléctricas. El esquema que ven en la figura es un esquema de un motor eléctrico. Hay un campo magnético creado por los polos norte y sur, unas espiras envueltas, y cuando se hace girar las espiras, entonces se origina una corriente eléctrica para encender la bombilla que está en el dibujo. Bueno, eso vamos a volver a explicar al final de la clase. Entre tanto, recordar algunos campos en física. Uno de los campos muy conocido y que lo vemos a cada instante es el campo gravitacional. Todas las masas originan un campo gravitacional. Por ejemplo, la masa terrestre que está aquí en la ilustración origina un campo gravitacional. Todo el espacio que rodea a la masa terrestre tiene campo gravitacional. El Sol tiene campo gravitacional. La Luna tiene campo gravitacional. Un balón de fútbol tiene campo gravitacional. Es decir, cualquier masa tiene un campo gravitacional. Por eso aquí he apuntado que el campo gravitacional es originado por las masas. Entonces aquí en la ilustración está, por ejemplo, la masa terrestre. La masa terrestre. Si colocamos otra masa en las proximidades, por ejemplo aquí, esta masa M. Esta masa M. Esta masa M se va a sentir atraída por lo que llamamos el peso, por una fuerza gravitacional. El peso o fuerza gravitacional es la fuerza que se origina en las masas. En realidad, ambas interactúan. También la Tierra se siente atraída por esa masa. Ambas interactúan. Aquí tenemos, por ejemplo, otra ilustración donde evidentemente el Sol es una masa. El Sol es una masa. La masa del Sol. Y aquí tenemos la masa terrestre. La masa terrestre. Se manifiesta una fuerza de origen gravitacional, o sea que depende de las masas. Interactúan. Tanto el Sol se siente atraído como la Tierra se siente atraída. ¿Por qué la Tierra no llega al Sol? Bueno, porque tiene velocidad. Tiene una velocidad. Se está moviendo con una velocidad traslacional. Porque si no tuviera velocidad, entonces la Tierra caería al Sol y todos moriríamos chamuscados. Pero, esa fuerza gravitacional permite que la Tierra en su trayectoria vaya cambiando de posición. Ahí, etc. Entonces, se manifiesta la fuerza gravitacional continuamente. Aquí, entre el Sol y la Tierra. Aquí, entre el Sol y la Tierra. En cualquier posición. Entre el Sol y la Tierra.
Pero ¿por qué, digo otra vez, no cae la Tierra al Sol? Porque tiene una velocidad y esa fuerza gravitacional le va cambiando la dirección de la velocidad, de modo que se pone en órbita y tiene una trayectoria elíptica o circular. Bueno, eso es campo gravitacional. También hemos visto otro tipo de campo, que es el campo eléctrico. El campo eléctrico, como saben todos, es originado por cargas eléctricas en equilibrio, en reposo. En general, como he escrito así, aquí con color amarillo, E de imprenta mayúscula representa el campo eléctrico y se define como la fuerza por unidad de carga. Por ejemplo, una carga puntual modifica el espacio que le rodea y se manifiestan fuerzas de origen eléctrico. Todo el espacio que le rodea se modifica y se produce un campo eléctrico. Si hubiera otra carga positiva, por ejemplo, si hubiera otra carga positiva, digamos, en este punto. Si esta carga fuera también positiva, se manifiestan fuerzas de origen electrostático. Se va a sentir repelida. Esta también, ¿no? Estas son fuerzas de origen electrostático. Y el campo eléctrico se representa por las líneas de fuerza que ustedes ya la conocen. Campo eléctrico constante. Aquí tenemos dos placas, una con carga negativa y una con carga positiva. El campo eléctrico es originado por las cargas eléctricas. Esta carga aquí negativa, menos Q. Esta carga aquí positiva, más Q, originan el campo eléctrico. El campo eléctrico es originado por cargas eléctricas en equilibrio, en reposo. No se trasladan ni rotan. Ahora un dipolo también. Bueno, eso hemos visto. Ahora, la novedad es del campo magnético. El campo magnético es originado por cargas eléctricas en movimiento. El campo magnético es originado por cargas eléctricas en movimiento. En la primera ilustración tenemos un imán natural, un compuesto ferroso que tiene las características de atraer limaduras metálicas. Entonces, el campo magnético es el espacio que rodea a este imán. Si se espolvorean limaduras metálicas, estas son limaduras metálicas, ¿no? Aquí. Si se espolvorean limaduras metálicas, esas limaduras se ordenan como se ve en la figura. Esto también se verá en laboratorio. Se ordenan como saliendo del polo norte y dirigiéndose al polo sur, o alejándose hacia el infinito. A esto se llama un espectro magnético, Entonces, el campo, o el imán tiene la propiedad de generar un campo magnético. Y se puede ver físicamente este espectro con limaduras metálicas, que seguramente lo veremos en laboratorio. Pero, bueno, así como el campo eléctrico se representa por la línea de fuerza, estas son las líneas de inducción. Las líneas de inducción. El campo eléctrico representamos por líneas de fuerza, el campo magnético por líneas de inducción. Todas estas son líneas de inducción magnética. Aquí viene ahora lo
lo nuevo, bueno, ya no tan nuevo en este tiempo, pero lo que se observa, por ejemplo, en un electroimán. Este es un clavo cualquiera, un clavo metálico. A este clavo metálico se le envuelve, por ejemplo, un alambre de cobre en forma helicoidal, ¿no? En forma helicoidal. Como están viendo la figura, se le envuelve un alambre de cobre. Si el alambre de cobre está conectado a una pila, a una batería, entonces por aquí va a pasar una corriente eléctrica, una intensidad de corriente eléctrica, saliendo del borne positivo y dirigiéndose al borne negativo, la intensidad de corriente eléctrica. Viene, da vueltas por las espiras y sale aquí y se dirige otra vez a la batería. Se cierra un circuito eléctrico. Pero lo novedoso es que cuando esto sucede, el clavo se convierte como en un imán. Empieza a atraer limaduras metálicas. Más o menos sería algo como esto. Bueno, a ver. Así como aquí se genera esto, si echamos limaduras metálicas, entonces en forma idéntica al imán natural, empezaría el clavo a comportarse como un imán, originando igualito que un espectro magnético. Que van de un polo a otro polo. Esto se llama espectro magnético. Espectro magnético. Así como se forma un espectro magnético por un imán natural, toda esta figura es un espectro magnético, también se forma con un electroimán. Conclusión, ¿cuándo se produce el fenómeno de magnetismo en el clavo? Cuando pasa la corriente eléctrica. ¿Y qué es la corriente eléctrica? Es el movimiento de electrones a través de un conductor. Por eso aquí hemos puesto en el fondo base, el campo magnético es originado por cargas eléctricas en movimiento. Estas cargas eléctricas en movimiento es la corriente eléctrica que crea este campo magnético. Esa es la primera conclusión. La experiencia de Oersted. La experiencia de Oersted, ¿no? Para comprobar si es verdad o no esto, ¿no? Oersted colocó una aguja imantada como una brújula. Si no pasa corriente eléctrica, la brújula no se mueve. Pero si pasa corriente eléctrica por el conductor, aquí está un conductor de este cilindro. Voy a anotarlo. Aquí está un alambre conductor. Alambre conductor de la corriente. Y aquí está una aguja aguja imantada, como una brújula. Bueno, entonces tenemos por una parte el alambre conductor y la aguja imantada. Si no pasaría corriente por el conductor, la aguja no se mueve. La aguja no se mueve. Si no pasa corriente, no se mueve. ¿No? Si no hay corriente, no se mueve. Pero, en el momento de que se hace pasar corriente por el conductor, ¿no? Como aquí, si la corriente sube, hay una intensidad de corriente eléctrica, entonces la aguja imantada empieza a moverse, a desviarse como si estaría frente a un imán. Con esto
Oersted comprobó evidentemente lo que hemos visto en el clavo anteriormente, que el campo magnético es originado por cargas eléctricas en movimiento. Bueno. Y tiene, por supuesto, un sentido, la corriente eléctrica. Aquí. Vamos a ver enseguida el sentido del campo magnético. Cuando es un alambre conductor, las líneas de inducción magnética son líneas concéntricas, como se ve en esta figura. Estas serían las líneas de inducción. Como dije, son concéntricas. Representan al campo magnético, la presencia del campo magnético. Por eso que la aguja de brújula se orienta tangencialmente a esa línea circular de inducción, según el sentido. Entonces, reitero la primera conclusión. El campo magnético se origina por cargas eléctricas en movimiento. Y aquí hay un resumen de lo mismo. Campo gravitacional. El campo gravitacional es originado por las masas. Y su fórmula es fuerza por unidad de masa. Se representa por la letra G en mayúscula de carta. El campo gravitacional es la fuerza por unidad de masa. El campo eléctrico, originado por cargas en equilibrio, en reposo, sin movimiento. Fuerza por unidad de carga, ya lo sabemos. Y el campo magnético tiene un aditamento que sería la carga en movimiento, el término de velocidad. El término de velocidad, en movimiento. Las cargas están en movimiento, hay una velocidad. Entonces, reiterando, el campo gravitacional, fuerza por unidad de masa. El campo eléctrico, E, se define como la fuerza por unidad de carga y es originado por cargas eléctricas en equilibrio. Y el campo magnético es la fuerza por unidad de carga en movimiento. Hay el término de velocidad. Creo que con eso está ya totalmente claro los tres tipos de campos que estamos viendo en la parte física. Fuerza magnética, A. Entonces, si despejamos aquí la fuerza, despejando la fuerza de esta fórmula de campo, carga por velocidad pasaría a multiplicar al campo. Pasa a multiplicar, de modo que la fuerza es campo por carga por velocidad. La fuerza magnética. Carga por campo por velocidad. Hemos dicho muchas veces, los términos que están en el segundo miembro se llaman variables independientes o causas. Para aquella fuerza magnética, ¿qué tiene que haber? Para aquella fuerza magnética tiene que haber, primeramente, un campo magnético. Tiene que haber un campo magnético. Representado por la letra B, mayúscula de imprenta. Si no hay campo magnético, no hay fuerza magnética. ¿Qué más? Para que haya fuerza magnética tiene que haber una carga, Q, como esta carga. Pero algo más. Esa carga tiene que estar en movimiento, tiene que tener velocidad. Si hay estas tres variables, se origina una fuerza magnética. Una fuerza magnética. Aquí estamos representando en la figura, por ejemplo, un campo magnético entrante. Es decir, como que el campo magnético también es un vector, se presenta por las flechas, entonces tenemos un campo magnético entrante. Las flechas, estas X es como la cola de la flecha y está entrando. O un campo magnético saliente, sería la punta de la flecha. Es decir, el campo magnético se representa por una flecha. El campo magnético.
B, de imprenta mayúscula. Entonces, cuando dibujamos un campo entrante, es como que aquí estamos viendo la colita de la flecha. X, aquí está entrando. En cambio, este sería como que está entrando perpendicularmente al plano. En cambio, la punta de la flecha, es puntito, es lo que está saliendo. Bueno, aquí en la otra figura tenemos un campo magnético entrante. Entrante. Aquí está el campo magnético entrante. Campo magnético entrante. Si no hubiera campo, no va a haber fuerza. Tenemos la carga. Aquí está la carga. Positiva. La carga. ¿No? Tenemos la carga. Ahí. La carga. Pero esta carga tiene velocidad. Velocidad. Representada por este vector. Velocidad. Entonces cuando esta carga se está moviendo dentro de un campo magnético con cierta velocidad, experimenta esta fuerza magnética que está aquí dirigida hacia la izquierda. Experimenta esta fuerza magnética. En definitiva, la fuerza magnética se origina cuando hay cargas en movimiento dentro de un campo magnético. Eso es. La fuerza magnética. La fuerza magnética se origina cuando hay una carga en movimiento. Esta carga se está moviendo, está subiendo verticalmente hacia arriba, tiene velocidad, esta carga. Y está dentro del campo magnético entrante. Estas X representan el campo magnético entrante. Vuelvo a repetir. La fuerza magnética se origina cuando hay un campo, pero cuando hay una carga en movimiento dentro de un campo magnético. Eso es. Para ver la dirección del campo magnético se conoce lo que se llama la regla de la mano derecha 1. Como ven aquí es una mano donde el pulgar indica la intensidad de la corriente. Aquí pueden ver, el pulgar indica la intensidad de la corriente, como se puede ver. Y los 4 dedos doblados indican la dirección del campo magnético. En este caso, el campo magnético es debido a este conductor rectilíneo. La intensidad está subiendo. Por tanto, el pulgar, como ven en el dibujo, se coloca en la dirección de la intensidad. El pulgar representa la intensidad. Y los 4 dedos doblados representan la dirección del campo magnético. Aquí otro ejemplo. El pulgar en dirección de la intensidad. Y los 4 dedos indican la dirección del campo magnético. Lo mismo se hace con un solenoide, como es este cilindro envuelto por espiras, o este aro envuelto por espiras se llama toroide, ¿no? Bueno, eso vamos a ver ya cuando vamos a ver, pero lo más importante es la regla de la mano derecha 1, regla de la mano derecha 1 que está aquí. Sirve para encontrar la dirección del campo magnético. Los 4 dedos doblados indican la dirección del campo magnético. Para eso sirve la regla de la mano derecha 1. La otra regla es la regla de la mano derecha 2. Como pueden ver aquí, es como una palma, una mano plana, los dedos juntos y abierta. Abierta. Los dedos unidos, planos, como diciendo alto, indican la dirección del campo magnético pintado por este vector azul. El pulgar abierto indica la dirección de la velocidad o la intensidad. Y la perpendicular que sale de la palma indica la dirección de la fuerza magnética. Indica la dirección de la fuerza magnética. Aquí tenemos, por ejemplo, otro dibujito,
Donde está la velocidad a la izquierda, el campo magnético está hacia arriba. Entonces, di algo así. Colocan su pulgar en dirección de la intensidad, esta flechita roja a la izquierda, sus 4 dedos juntos hacia arriba. La perpendicular que sale de la palma indica la dirección de la fuerza. Como he anotado aquí, la regla de la mano derecha 2 sirve para encontrar la dirección de la fuerza magnética. La ley de Biot es algo semejante, no semejante, algo análogo a la ley de Gauss. La ley de Gauss sirve para encontrar el campo eléctrico. La ley de Biot, que vamos a ver cuando hagamos problemas, es esta. Sirve para encontrar el campo magnético. ¿De qué depende el campo magnético según Biot? Fundamentalmente de la intensidad. Porque dijimos, el campo magnético se origina por cargas eléctricas en movimiento y la intensidad son cargas eléctricas en movimiento. Directamente proporcional a la intensidad el campo magnético. Por supuesto, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Bueno, la longitud del alambre, el ángulo, lo veremos en los problemas, y la constante que vale 10 a la menos 7 Weber por amperio metro. Esto vamos a verlo con más detalle en los problemas, pero básicamente la ley de Biot sirve para encontrar el campo magnético creado por una corriente. La demostración lo veremos cuando se trata de un conductor rectilíneo. Cuando se trata de un conductor rectilíneo, el campo magnético tiene esta fórmula muy simple. Constante, 2 por intensidad sobre la distancia del alambre. Si es una espira, constante, la intensidad, el radio de espira y la distancia R, donde se quiere encontrar el campo eléctrico. Y si es un solenoide, la constante, el número de espiras, la intensidad y la longitud, la intensidad de corriente y la longitud del solenoide. Eso es. Bueno, esto es campo magnético, este apunte lo voy a enviar enseguida. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Silencio. Ingeniero, ¿para qué dijo que era la primera fórmula de la ley de Biot? Para encontrar el campo magnético creado por corrientes eléctricas. La primera fórmula era para un conductor rectilíneo, la segunda para una espira y la tercera para un solenoide. Pero esto vamos a verlo con los problemas con más detalle. ¿Más preguntas? Gracias. Bueno, bueno, bueno. Bueno, tengo dos noticias, una buena y otra mala. ¿Cuál quieren saber primero? La mala. La buena. Técnicamente siempre es mejor saber la buena noticia. Uno por lo menos se alegra, lo disfruta. Y la mala, cuando uno escucha la mala ya pierde el entusiasmo. La buena noticia es que yo voy a hacer un par de ejemplos de problemas, voy a enviarlos y vamos a resolver el día lunes. La mala noticia es que por una situación imprevista no puedo continuar la segunda hora de clase. O sea, que esa es la mala noticia. No puedo continuar la clase, así que me voy a retirar en 5 minutos. Y ahora... No diga eso, hijo. Bueno, para ustedes esa es la buena, ¿no? Bueno,
Jóvenes, nada más por hoy. Nos vemos el lunes, este apunte lo voy a enviar y el lunes vamos a ver la deducción de las fórmulas y problemas de campo magnético y hasta ahí será el examen del segundo parcial. Inge, entonces el lunes vamos a ver todo lo que los ejercicios que hicimos, que nos enseñó ahora. Claro, 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 o sea, la deducción de fórmulas y los ejercicios. Listo, ingeniero, gracias. Listo, un problema de redes eléctricas, un problema de campo magnético que vamos a ver el día lunes. Fuerza de campo magnético y fuerza magnética que vamos a ver el día lunes. Inge, y una pregunta más, disculpe, ¿vamos a tener de nuevo repaso como la otra vez o, Claro, o directamente? no, un despacito para que saquen buena nota en el examen oral o teórico. Listo, ingeniero, gracias. Hasta luego. Feliz fin de semana.